Primera de Corintios, capítulo 12. Oramos. Amantísimo Padre, Creador de los cielos y la tierra, bendecido sea su santo y poderoso y glorioso y eterno nombre, Padre. Una vez más, Señor, estamos aquí porque usted nos manda que nos congreguemos, Señor, a que oremos unos por los otros y que cantemos salmos a su nombre, Padre. Estamos aquí, Señor, para obtener bendición de parte de usted. Estamos aquí, Señor, para cantar salmos y ser edificados en la fe. Estamos aquí demostrando de que le hemos creído a usted, Padre, por medio de la fe en Jesucristo, su Hijo amado. Hemos cantado, hemos ofrendado, hemos hecho todo lo que usted nos manda en la palabra, Señor, que hagamos. Hoy nos falta, Señor, estudiar su palabra. Sabemos de que su palabra depende mucho y principalmente el crecimiento de nuestro diario vivir en el mundo espiritual, Padre. Estamos aquí pidiéndole, Señor, de que cuando estudiemos esta palabra esta noche, seamos edificados en Jesucristo, su Hijo amado, puesto que Él es la roca fundamental, Padre. En Él tenemos que sobreedificar. Todo lo que hagamos debe estar en Cristo, y sabemos que esto solamente se haría a través de su palabra. Le pido que el espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia, palabra profética, discernimiento de espíritus esté sobre mí de una manera gloriosa, Padre, para que yo imparta su palabra prudentemente y con denuedo. Le pido que usted unja a los que me están escuchando para que puedan recibir lo que yo hablo en el espíritu y no simplemente en la mente intelectual, sino en el espíritu, Padre. Eso se lo pidemos en el poderoso nombre de Cristo, su Hijo amado, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Cristo. Vamos a estar viendo, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante, conforme el Señor nos guíe. Este tema no tiene fin. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: no quiero, hermanos, o sea, dice el apóstol Pablo que él no quiere, hermanos, hablándole a la iglesia, hablándole a nosotros los que somos salvos, los que tenemos el Espíritu Santo, o sea, que el tema es para la iglesia. No quiero, hermanos, que ignoréis. Dice el apóstol Pablo que él no quiere que nosotros seamos ignorantes. Se preguntaría usted a qué se está refiriendo. Dice la palabra acerca de los dones espirituales. Un versículo bien importante, hermanos, para la vida del cristiano. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, o sea, que no los tome en cuenta, que no los tome ligeramente, que no los considere, que no los critique, que no los, o sea, que entre en un estado donde usted no los desea, que no sea ignorante acerca de los dones espirituales. Dice el versículo 2: sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaban llevándolos como os llevaban a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios, o sea, que nadie que habla por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bien importante, hermanos, que usted tenga esto en mente todo el tiempo, que es por medio del Espíritu Santo el cual nosotros podemos buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. O sea que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo en todo momento. Ahora, en el 4 comienza a entrar en el tema. Dice 1 Corintios 12, 4: ahora bien, hay diversidad de dones por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Note bien las diferentes
categorías de los dones que Dios nos ha dado. Dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, está hablando del mismo Dios, del mismo Espíritu Santo. Dice, hay diversidad de operaciones. Dice, y también dice, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. O sea, todo eso procede de Dios, hermanos. Dice el 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, los dones espirituales, hermanos, es para que usted se aproveche, tome provecho de Dios, que usted sea edificado. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Dice el 8, pero a este, o sea, refiriéndose a cualquier individuo, pero a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, otra categoría de don. A otro, palabra de ciencia, otra categoría de don, según el mismo Espíritu. Y a otro, fe por el mismo Espíritu, otra categoría de don, la fe. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, otra categoría de don, sanidades de fe. A otro, el hacer milagros, otra categoría de fe. A otro, profecía, otra categoría de don. A otro, discernimiento de espíritus, otra categoría de don. A otros, diversos géneros de lengua, otra categoría de dones. Y a otros, interpretación de lenguas, otra categoría de dones. O sea, la Biblia está enseñando, hermanos, que esto es algo muy extenso, es algo muy profundo, que nosotros, hermanos, no debemos de ignorar. No voy a entrar detalladamente sobre las características de cada don. Lo voy a hacer, pero simplemente conforme, o sea, lo voy a interpretar en cierta manera, pero con solamente lo que la Biblia nos enseña. Gloria a Cristo Jesús. Dice el 11, pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí es donde está la clave. Dice que esto es como Dios lo quiere hacer, como el Espíritu Santo lo quiera repartir a cada uno en particular como Él quiere. O sea que nosotros, hermanos, tenemos que no ser ignorantes, sino procurar los dones espirituales y dejar que Dios sea el que nos imparta. Dejarnos mover por la guianza del Dios Todopoderoso. Dice el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, o sea, le está dando el motivo, el por qué Dios lo da a como Él quiere y a quien Él quiere, le está diciendo el motivo, porque todas esas cosas las hace uno, perdón, el 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, la Biblia está enseñando que esto debe ser algo ordenado, que los dones espirituales, hermanos, es algo que consiste en la iglesia nueva, la iglesia del Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto de la sangre del Cordero. O sea, que se va a mover de esta manera a través de los dones de Dios. O sea que es un tema bien importante, el cual no podemos ser ignorantes. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Seguimos adelante. Ahí mismo, en el mismo capítulo 12, nos vamos a ir al versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Bien importante, hermanos, que ustedes noten de que todos estos diferentes dones que se encuentran aquí, de la cual la Biblia habla, funcionan solamente cuando hay un orden. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Nos está enseñando que así como un cuerpo tiene muchos miembros, dice que también así es Cristo. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea que los dones, hermanos, es para edificarnos unos a los otros. No es para que nosotros aparentamos que seamos más espirituales que otro miembro de la iglesia. Aleluya. O obtener dones para sentirnos más, en un sentido elevado, más que los demás,
sino que los dones son para edificación de uno a los otros. Bendito sea su nombre. El versículo 28. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. Bendito sea su nombre, mi hermano. Dios nos ha bendecido de todo tipo de don. En cada uno de nosotros, hermanos, cuando el Espíritu Santo nos sella, nos hace salvos, obtenemos estos dones. Por eso es que la Escritura dice que no debemos de ser ignorantes, o sea, necesitamos estar atentos y no rechazar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si Dios nos ha puesto un don en nuestra vida, es para que lo ejercemos como Dios quiere que lo ejerzamos, que es en unidad, que seamos un solo cuerpo, que marchemos hacia una misma meta a través de diferentes miembros del cuerpo, que viene siendo uno en sí, a final de cuentas, como enseña la Escritura. Ahora el 29 dice de la siguiente manera, son preguntas, dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos don de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta de esto sería obviamente no. 31. Procurar pues los dones mayores, mas yo os muestro un camino más excelente. Seguimos con el capítulo 13. Dice, si yo, aquí está hablando de un don en particular. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es irreverente, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahora, el versículo, o sea, este capítulo 13 del 1 al 8 es lo que ha causado a la gente que ignoren los dones espirituales, porque hay una mala interpretación. Está enseñando que el amor sobrepasa todos los dones, pero a la misma vez le está diciendo que no sea ignorante sobre los dones. Y no nomás le está diciendo que no sea ignorante sobre los dones, que los versículos del 1 al 8 son los que causa que la gente haga a un lado los dones y no los tome en cuenta, porque el amor sobre los pasa. Sino que si usted ve detalladamente el capítulo 13, le enseña las características de los distintos dones. Vamos a ver una vez más el capítulo 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Dice, y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, no te viene el don de la profecía. Se preguntaría usted, bueno, ¿qué es lo que me beneficia el don de profecía si lo tuviese? Bueno, el don de la profecía lo va a capacitar a usted para que usted entienda todos los misterios y toda ciencia. Es algo que la iglesia necesita hoy en día, porque estamos hablando de misterios que solamente Dios puede revelar, y estamos hablando de ciencia que está contenida en las Sagradas Escrituras, porque estamos hablando de sabiduría de lo alto, no terrenal. O sea, ahí estamos viendo la característica de la profecía, no para que la ignoremos, sino para que conozcamos qué poder es el que tiene el don de la profecía.
Dice, y si tuviese fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Sí, es verdad, pero también está diciendo la característica del don de fe. ¿Para qué le serviría a usted la fe? La Escritura dice que la fe le va a beneficiar y trasladar montes. Si usted le dice a un monte que se desarraigue y se eche al mar, conforme a su palabra, se cumpliría si usted tiene la fe, si usted acepta los dones por fe. Si usted no es un ignorante acerca de los fe, estas manifestaciones se manifestarían en su vida y en el diario vivir. O sea, estamos viendo la magnitud de los beneficios que le beneficiaría en su vida. Y si usted quiere sustituir ese monte, literalmente un bosque, porque está hablando literalmente, lo puede trasladar a uno de sus problemas en su vida, o al problema de su amigo, de su familiar, y decirle al problema que se vaya de la vida de usted o de la otra persona a través del don de fe. Por eso es que no debemos de ser ignorantes y malinterpretar las Escrituras y dejar todo así como está y ser muy amorosos. Dice el 3 está hablando, y si repartiese todos los bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada soy. Le está dando sobre énfasis al amor. Sabemos que Dios es amor, hermanos. Dios no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Estamos hablando de características del Dios que nosotros nos sirvemos, hermano. Estamos viendo lo que es nuestro Dios. No es para que dejemos a un lado los dones. Nos está enseñando literalmente la Biblia, el Dios que nosotros sirvemos y lo que Él nos puede capacitar a hacer y con nuestra vida para ejercerlo a algo más. Bendito sea su nombre. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Y obviamente tiene verdad el versículo 8, pero está hablando cuando nosotros estemos ante la majestad de nuestro Creador. Ahí usted no va a necesitar un profeta que le profetice, no va a necesitar que le predique. Usted va a estar gozando de la presencia de su Creador. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, todo lo que usted va a experimentar en el cielo. Dios enjugará las lágrimas de sus ojos, dice la Escritura. Dice la Escritura que usted no va a necesitar necesidad del sol, ni la luna, ni de las estrellas, porque Dios será su alumbrera. Por eso es que este versículo le está diciendo que el amor nunca deja de ser, porque Dios es amor, Él nunca va a dejar de existir. Pero cuando ya estemos allá no vamos a tener necesidad de los dones. Hoy sí los necesitamos, y los necesitamos urgentemente. 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando estemos con nuestro Señor. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Está hablando del futuro, cuando nosotros estaremos con nuestro Señor. Y la prueba bíblica y sólida aquí mismo se encuentra en el 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. O sea, ahora, hoy, presente. Está cambiando el término del versículo 1 al 8. Está diciendo, y ahora permanece la fe. Note bien, ahora permanece la fe, ahora necesitamos la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, o sea, y ahora permanece la fe, o sea, la fe está activa hoy en día, y la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, el mayor es Dios, que Dios es amor. No es para que seamos ignorantes, sino para que entendamos de que son cosas serias. Para Dios, hermanos, los dones son algo que solamente nosotros, los que estamos bajo el pacto de la sangre, podemos experimentar. En cuanto usted mire, hermanos, cualquier crítica a los dones del Espíritu Santo, por más pequeña que sea la crítica, eso no procede de Dios. Dios quiere, hermanos, que disfrutemos de lo que Él ha preparado para nosotros. Dice que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, que Él llevó presa la cautividad para darnos dones. Esto lo hizo Dios. Los dones espirituales
vinieron por causa de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo se manifiestan los dones. Dice el 14, seguir el amor, porque el amor sobrepasa todos los dones, y procurar los dones espirituales. O sea, ahí está otra prueba sólida de que el capítulo 13 del 1 al 8 no está enseñando que ya no existen los dones. Porque si usted ve en el capítulo 14 de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1, seguir el amor y procurar los dones espirituales. O sea, no los está eliminando, sino simplemente lo está relatando sobre lo que son. Pero sobre todo que profeticéis. Ahora está dando un énfasis en la profecía. Bendito sea su nombre. Dice el 2, pero el que habla en lenguas, en el capítulo 14 da énfasis sobre el don de lenguas, que es lo que quiero tocar también esta noche. Dice, pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nada le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Note bien, como el apóstol Pablo en el capítulo 14 decide de extender uno de los dones, de extender un don en particular, que es el don de lenguas. Podía haberle hecho con otro don. Tenemos innumerables dones del cual el apóstol Pablo podía haber hablado, pero él decidió hablar del don de las lenguas, porque todos los otros dones, hermanos, se han manifestado a través de los hombres de Dios que él usó en las Sagradas Escrituras, hombres de Dios como Moisés, toda esta gente que hacía milagros y prodigios, que abrían los mares, abrían los ríos, hacían cosas extraordinarias. Todo esto consiste en milagros y prodigios, pero el don de lenguas solamente se manifestó bajo el nuevo pacto, que es el pacto de la sangre del Cordero. Bendito sea su santo y poderoso nombre. En Isaías capítulo 28, el Señor ya se lo había declarado. Isaías capítulo 28, versículo 11, dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Y Dios, hermanos, hoy en día usa la iglesia a través del don de las lenguas y la gente lo rechaza. Dice que eso no es para hoy, que eso ya no existe. O sea, se está cumpliendo la profecía hoy en el día presente, después de 2000 años de la proclamación del Evangelio de Jesucristo y sobre los dones del Espíritu Santo. Aún hay gente que lo rechaza. Es simplemente un cumplimiento de la palabra, porque la palabra se va a cumplir de una manera u otra, hermano. Dice Isaías 28, 11. Porque en lengua de tartamudos y extraña lengua hablaré a este pueblo. Isaías 28, 11. O sea que esa profecía se cumple hoy en día en todo aquel que no cree en los dones del Espíritu Santo. Porque la Escritura le está diciendo en distintos versículos, le está diciendo en 1 Corintios capítulo 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y se lo vuelve a repetir en el capítulo 14, y seguir el amor y procurar los dones espirituales. O sea, es una frase bien clara. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Dice el que 1 Corintios capítulo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. O sea, ¿qué le beneficiaría a usted el hablar en lenguas? O la Escritura dice aquí que si usted habla en lenguas, usted está hablando con Dios. O sea que la oración no es hacia el hombre, sino hacia Dios. Pues nada le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea que el don de lenguas está relacionado con el don de discernir misterios, de revelar misterios que solamente Dios lo puede hacer. Usted está viendo cómo los dones funcionan uno con otro. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero el que profetiza, o sea, el don de la profecía, le va a beneficiar en su vida del diario vivir, para que usted traiga edificación a alguien más, para que usted exhorte a alguien más, o para que usted consuele a alguien más. Para eso le va a servir el don de profecía. No simplemente le está exponiendo el don, sino las características que le acompañan al don. Dice 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. O sea, si usted tiene una lengua extraña,
Si usted habla en lengua, usted se está edificando a sí mismo. O sea, usted se está llenando de la presencia de Dios, porque eso es la que la Biblia enseña, que si usted habla de diversas lenguas, usted está entrando en el reposo, en un descanso, en el mundo espiritual. Por eso es que hay mucha gente con mucha preocupación, son cristianos, pero no entienden cómo otros viven una vida libre y ellos están pasando por problemas porque están agitados espiritualmente, porque no han descansado a través del don de lenguas. Dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. El que profetiza edifica a la iglesia. Lo que le está diciendo, que el que profetiza lo haría con palabras entendibles. O sea, en otras palabras, si nosotros traemos un predicador aquí, le tendría que predicar en español, para que usted le entienda, para que usted reciba edificación. De otra manera no le entendería. O sea, está dando un ejemplo. Si yo estoy hablando en lengua, usted no me va a entender, estoy edificándome a mí mismo. Pero si yo le profetizo en una lengua entendible, la iglesia recibiría edificación. O sea, simplemente está haciendo la experiencia dentro de un lenguaje entendible, que es castellano en este caso, nosotros el que hablamos. Y si estamos hablando en el Espíritu, es para que Dios nos escuche y seamos edificados. 5. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas. Bendito sea su nombre. Esa es una petición del apóstol Pablo. Dice: así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas. O sea, le está enseñando que si el Espíritu Santo, hermano, le puso a este hombre de Dios esta revelación de escribir estas palabras, así que quisiera que todos vosotros hablases en lengua. O sea, que es posible que todos tienen el privilegio de hablar en lengua, puesto que es un don que Dios nos regaló, y es posible por la obra redentora de Él. Es algo nuevo testamental, es del nuevo pacto. Bendito sea su nombre. Dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Si no fuera posible, no tuviera frase aquí, porque acuérdense que fue el apóstol Pablo el que lo escribió, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. O sea, dice que es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, en el sentido de que si está profetizando, lo haría en una lengua entendible y le beneficiaría a la iglesia, a no ser que las interprete. O sea, hoy le está diciendo que las lenguas angelicales pueden ser interpretadas. Bendito sea su santo y poderoso nombre, para que la iglesia reciba edificación. Ahora le está cambiando los términos de los dones, le está dando una clave más. Le está diciendo que la profecía es para edificación, exhortación y consolación. Y le está diciendo que si usted habla en lenguas y las interpreta, aún es mucho más mejor. Porque acá dice: a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. O sea, que las lenguas pueden ser interpretadas. Dice el 6: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, os aprovecharé si no os hablase con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. O sea, es una pregunta que obviamente la contestación sería no, porque no sería una lengua entendible. No es que no esté siendo bendecido la persona, sino simplemente no se le entiende. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Y le está enseñando claramente que si no os hablase con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. O sea, le está dando las características de las enseñanzas que edifican al pueblo de Dios: la revelación, la ciencia y la doctrina. O sea, son cosas que son parte de que edifica la iglesia, cosas que la revelación edificaría, una palabra de una ciencia o una profecía personal, o con doctrina, o enseñarnos con doctrina. Dice en el capítulo, estamos en 1 Corintios 14, 7, del 7 al 11, simplemente usa unas frases para explicarle por qué está diciendo que es necesario que sea una lengua entendible. Está usando instrumentales, instrumentos. Le está comparando, ¿verdad? Que si alguien viene aquí a tocar y no sabe tocar guitarra, pues obviamente no le va a salir. Está dando un ejemplo simplemente. Vamos al versículo 12. Así que, hermanos,
pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar guineos para edificación de la iglesia. Dice, así que también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, hermanos, tienen que anhelarlos, tienen que desearlos, a pesar de que solamente Dios se los da, a pesar de que el Espíritu Santo los da como Él quiere. Eso no quiere decir que usted no lo debe de anhelar, que usted no lo debe de buscar. Usted tiene que buscarlos en espíritu y en verdad, a través de la oración. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. O sea, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar guineos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que hable en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. O sea, tenemos que pedir a Dios a través de la oración. O sea, que ya es un requisito. Si usted quiere obtener interpretación de lenguas, usted tiene que pagar un precio. Y ese precio es la oración. La interpretación de lenguas, hermanos, hay un requisito. Y eso es la oración. Bendito sea su nombre. Hay que orar a Dios para que Dios tenga misericordia y le revele lo que se está hablando en lenguas. 14. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora. Otra característica del don de hablar en lenguas. Dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora. O sea, su espíritu, hermanos, ora cuando usted ora en lenguas. O sea, su espíritu cae en un estado de descanso espiritual. Ahí es donde viene la palabra, el don de palabra revelada. Si usted no entiende la Biblia, quizás porque usted no ha orado suficiente, y estos son requisitos, hermanos, que se tienen que cumplir, porque son mandamientos del nuevo pacto, de la oración, orar sin cesar. La oración es una característica del diario vivir del cristiano. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Ahí es donde viene la revelación. Cuando usted comienza a interpretar no solamente las lenguas angelicales, sino también la palabra de Dios. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, que su espíritu ora, pero su entendimiento queda sin fruto. Por eso es que Dios, hermano, le ha dado la Biblia, para que usted estudie las escrituras. Usted ora en lenguas, pero también tiene que estudiar, porque si usted ora solamente en lenguas, usted va a quedar sin entendimiento y no va a dar fruto. Bendito sea su nombre, pero es que Dios lo hace todo en orden. Tenemos la palabra de Dios para obtener entendimiento de Dios. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Le está dando más características, hermanos, sobre el don de lenguas en particular. Le está diciendo que Él va a orar en el espíritu, pero también con el entendimiento. O sea, y cantaré con el espíritu. O sea, la característica es que usted puede cantar en el espíritu. Bendito sea su santo y poderoso nombre. O sea, que este, hermano, no está limitado. Usted puede elevar un cántico de gratitud hacia Dios en el espíritu. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero esto, hermano, solamente para aquellos de que sinceramente están agradecidos con Dios y aceptan esas cosas por fe. Eso solamente se puede aceptar por fe. No hay de otra manera, no hay lógica. En el mundo natural, especialmente en un estado decaído, alguien que no ha nacido de nuevo, no captaría lo que nosotros estamos hablando aquí. Solamente en el espíritu, con un corazón sensible a la palabra de Dios, podía captar esto. Aquí dice que usted puede cantar en el espíritu. Porque si Dios, dice 16, porque si bendiciese solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dará el amén a tu acción de gracia? Otra característica que ya ahí está la confirmación. Dice, porque si yo bendiciese solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dará el amén a tu acción de gracia? O sea, usted puede dar acción de gracias a Dios cantando en lenguas, como lo había comentado, orando en lenguas. Cuando usted ora en lenguas, usted está bendiciendo. Dice, porque si yo bendiciese solo con el espíritu, o sea, le está dando la característica de lo que está sucediendo en el momento que usted esté ejerciendo el don de lengua. Usted está bendiciendo. Dice que el otro no va a dar el amén a la acción de gracias tuyo. Le está diciendo que el otro no va a poder decir amén,
pero también le está diciendo lo que usted está haciendo, usted está bendiciendo, a pesar de que el otro no va a decir el amén, pero la bendición viene, pues no sabe lo que has dicho. O sea, simplemente no, la otra persona no va a saber, pero usted sí va a saber, y en el espíritu se está dando gracias a Dios. Pero dice el 17, porque tú a la verdad bien das gracias. O sea, usted da gracias cuando usted ora en el espíritu, usted está orando, dando gracias, acciones de gracias a Dios, pero el otro no es edificado. Y la única manera que el otro no es edificado es porque no entiende el lenguaje. Dice el 18, doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos vosotros. Esto era el apóstol Pablo. Dice que él daba gracias a Dios, hermanos, de que él daba gracias a Dios que él hablaba en lenguas más que todos vosotros, o sea, que todo lo que él conocía. Bendito, alabado sea su santo y poderoso nombre. Este tema, hermanos, de las lenguas, o sea, el don de lenguas ha sido rechazado por la iglesia mucho tiempo, pero es porque se han enseñado cosas opuestas a la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. No nos debemos de avergonzar, hermanos, de hablar de las cosas espirituales, de hablar de los dones, declarar con poder y fe, hermanos, de que esto es para el día de hoy, que nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, que aunque los demás no entiendan las cosas, estamos bajo la voluntad de Dios. Este hombre, el apóstol Pablo, no era un hombre orgulloso. Al estado de cuando él estaba escribiendo esas cartas ya había madurado suficiente. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todo. O sea, no estaba poniendo de menos a los demás, simplemente estaba dándole gracias a Dios que él hablaba en lengua más que todo. Quizás por eso fue que Dios lo usó que escribiera la mayoría del Nuevo Testamento, solo Dios sabe. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Está hablando una vez más que cuando uno predica, en este caso que estoy predicando, tengo que hablarlo en una lengua entendible, en un lenguaje que usted entiende, que es el español. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar con 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Usted está viendo aquí que está comparando 5 palabras en entendimiento humano, la está comparando con 10,000 palabras en lenguaje desconocido. También podemos interpretarlo de la siguiente manera: si usted ora media hora en el espíritu, está abarcando mucho más terreno en el mundo espiritual que si usted ora media hora en lengua entendible. Eso es lo que la Biblia enseña. Aquí el apóstol Pablo está comparando 5 palabras con un lenguaje entendible, lo está comparando con 10,000 palabras en lengua desconocida. Usted ve la diferencia y el beneficio de que usted ore en lengua, puesto que usted va a abarcar mucho más. En el mundo espiritual va a haber mucha más acción de gracias, va a haber mucha más petición por los perdidos, usted va a abarcar mucho de su tiempo que usted está orando en el espíritu. Es algo que le beneficia, hermanos, porque esto es de parte de Dios. Esto es algo, hermanos, que supera todo entendimiento. Esto es algo que solamente Dios pudo haber hecho con el ser humano. Bendito, alabado, glorificado sea su santo y poderoso nombre. Así es que tenga eso en mente. Si usted ora 15 minutos en lengua entendible, y si usted ora 15 minutos en lenguas angelicales, dice la escritura de que si usted ora en lengua va a abarcar mucho más en el mundo espiritual. Dice el 20, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, fue el versículo que citamos anteriormente: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. Bendito, alabado, glorificado sea su nombre. Aquí está demostrando, hermanos, Dios el peligro de no tomar en cuenta los dones espirituales. El peligro, hermanos, de no consolidar los dones que Dios le ha dado a su iglesia, principalmente el don de lenguas, que fue el que el apóstol Pablo trajo énfasis, que dedicó básicamente todo el capítulo 14 de Primera de Corintios. No lo hizo por casualidad, no lo hizo por hacerlo, lo hizo porque Dios sabía, hermanos, de que este don
es el que iba a ser más atacado. Él sabía que este don iba a ser el que iba a ser menos aceptado, porque dice la Escritura que las cosas espirituales solamente se descienden a través del Espíritu Santo. O sea, tenemos que tener el Espíritu Santo dentro de nosotros para entender estas cosas. Dice, en la ley está escrito una profecía, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán. Dice el Señor. Yo veo este versículo, hermanos, como un versículo bien clave. O sea, que usted tiene que ver el énfasis que Dios le ha puesto a este don en particular. Dios escogió desatar una profecía en el Antiguo Testamento y fue sobre el hablar en lenguas. Eso lo enseña aquí 1 Corintios capítulo 14 versículo 21. Así es que, hermanos, estas son enseñanzas de las cuales usted tiene que estar atento en todo momento. Usted no debe de ignorar estas cosas grandes que Dios ha hecho con la humanidad. Esto de hablar en lengua, hermanos, sobrepasa todo concepto. Hay muchos conceptos equivocados dentro de la iglesia, y esperamos, hermanos, de que este don sea aceptado más abiertamente por nosotros los que estamos aquí esta noche en particular, para que nosotros le demostremos al mundo, hermanos, que Dios nos ha dado dones, que nosotros aceptamos de que Dios haya llevado la cautividad y dio dones a los hombres, dice la Escritura. Si usted supiera qué magnitud contiene esas palabras, dice que Dios llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, para que nosotros no los ignoráramos, no los tuviéramos como cosa insignificante, sino que nosotros nos moviéramos en el diario vivir en los dones que Dios nos ha dado. Bendito sea su nombre. Y esto viene cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando nosotros deseemos obtener los dones espirituales, para que nosotros los ejercemos y tráiganos edificación, consolación, dice la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Espero de que usted haya aprovechado o ya haya recibido algo de esta enseñanza que les he traído esta noche. Les he enseñado sobre este tema en particular, el don de lenguas, hermanos, porque sabemos de que ahí está nuestra victoria en el mundo espiritual. Es donde vamos a obtener más terreno en el mundo espiritual. Si usted no tiene este don, búsquelo con un corazón sincero. Búsquelo, porque es una arma poderosa en el mundo espiritual. Este don, hermanos, es tan tremendo que, como usted vio que Dios le dijo en la profecía, a este pueblo le hablaré en lenguas desconocidas y ni aún así oirán. O sea, que iba a ser una manifestación del Espíritu Santo bien visible, una manifestación del Espíritu Santo donde no iba a haber ningún tipo de duda, y aún así el pueblo no lo iba a aceptar. No caiga usted en esta categoría, no se cumpla la profecía de Dios en usted de que iba a hablarle a este pueblo, porque está hablando de los que son salvos. Dice, en otras lenguas hablaré a este pueblo. Si está hablando del pueblo de Dios, obviamente son cristianos. Y hablaré en otras lenguas y aún así no entenderán. Bendito, alabado, glorificado sea su nombre. Vamos a orar. Gloria a Cristo, amantísimo Padre.